Bueno, compañeros, buenos días. Mi nombre es José Carlos Moreno Pérez y el día de hoy les voy a hablar sobre el melanoma maligno, que es un tipo de cáncer en la piel. El contenido de esta presentación se divide en definición, factores de riesgo, etiopatogenia, cuadro clínico, diagnóstico y tratamiento. Bueno, para empezar tenemos la definición que el melanoma se define como una neoplasia maligna que se origina dentro de los melanocitos epidérmicos, dérmicos o del epitelio mucoso. Afecta principalmente la piel en un 90%, los ojos en un 9% y con un porcentaje menor las mucosas que solamente abarca el 1%, donde en esta parte vamos a tener una neoformación pigmentada, es decir, aumentada, bueno, de color oscuro, ya sea plana o sobresaliente o de bordes sobresalientes o exofítica, que es curable en la etapa inicial pero que sin el tratamiento adecuado es rápido de que avance y emite metástasis linfáticas y hematógenas que suscitan la mortalidad, que suscitan una alta mortalidad. Epidemiológicamente, la distribución y el incremento a nivel mundial no son uniformes, como podemos ver en el mapa. Los colores más oscuros, como lo es el azul oscuro, van a tener una alta probabilidad de casos. Por ejemplo, Australia y Nueva Zelanda, que son los países que ahí marco, tienen una incidencia más alta, entre 40 y 60 casos por cada 100.000 habitantes, mientras que en Estados Unidos la incidencia en pacientes caucásicos, es decir, blancos, solamente hay incidencia en 1 en 39 para hombres y 1 en 58 para mujeres. En comparación con países latinoamericanos, que se reporta una incidencia de 4.5 por cada 100.000 habitantes, tanto para hombres como para mujeres. Por ejemplo, México ocupa el tercer lugar entre los cánceres de piel, teniendo una incidencia del 14.1%. Afecta a todos los grupos humanos, no tiene distinción de raza ni género, pero es más común en caucásicos que en afrodescendientes orientales o personas originarias de la India. Afecta a ambos sexos, pero es más frecuente si se ha visto que tiene una mayor incidencia en mujeres y que se registra de los 20 a los 60 años de edad, en un promedio 52 años de edad, con predominio entre los 30 y los 40 años de edad. Alrededor del 25% de los casos ocurren antes de los 40 años y es excepcional en niños. Afecta la boca el 0.1% y en el varón la ubicación más frecuente es en el tronco, mientras que en la mujer se ha visto una mayor incidencia en las extremidades. Vamos a hablar de los factores de riesgo. Dentro de los factores de riesgo, el melanoma puede aparecer en cualquier edad, como ya habíamos platicado, pero es muy raro en la infancia. Y dentro de los factores de riesgo de por vida incluyen genotipos con aumento específico de riesgo. Por ejemplo, se ha visto que la mutación del gen CDKN2A tiene una mayor incidencia. Pues antecedente familiar de melanoma en familiares de primer grado, mamá, papá, abuelo paterno, abuela materna. Antecedente personal de melanoma, es decir, que ya hayan tenido un cuadro de melanoma anteriormente. Uno o más nevos atípicos, como sabemos, el nombre científico del, del lunar común o de la mancha pigmentada de la piel realmente es el nevo. Entonces, uno o más nevos atípicos, personas que nosotros conocemos que tienen un gran número de nevos, la edad avanzada, ocupaciones en exteriores o en los pilotos aviadores, aquellas personas que están dentro de la aviación. Piel clara, como ya lo habíamos dicho, es más frecuente en caucásicos a comparación de afrodescendientes. Antecedentes de quemaduras solares con vesículas y antecedentes de bronceado en interiores.
Dentro de los factores de riesgo, pues incluye también la exposición al sol y y las personas que utilizan cama de bronceado. La etiopatogenia. La mayoría de los melanomas comienzan como lesiones nuevas, es decir, que son nevos que no tenían y que poco a poco se fueron desarrollando y fueron creciendo más allá de lo normal. Solo alrededor del 30% van a ser de nevos preexistentes, es decir, aquellos que ya los tenían, pueden ser congénitos o de nacimiento, y que se van a ir malignizando con el paso del tiempo. La genética del cáncer para el melanoma es compleja, pero ciertos oncogenes han adquirido importancia por sus frecuencias y por sus posibles implicaciones terapéuticas. Por ejemplo, alrededor del 50% de los melanomas tiene una mutación de BRAF, sobre la que pueden actuarse inhibidores de este mismo gen, e inhibidores MEK, que actúan en un punto proximal a BRAF. Em, Como ya les había dicho, realmente los precursores del melanoma son lesiones totalmente benignas, son los famosos lunares que nosotros conocemos y que la mayoría tiene desde la infancia. Sin embargo, se pueden malignizar. Em, También se conocen estas dos entidades, los nuevos melanocíticos displásicos y los nuevos melanocíticos congénitos, que son los que ya les había comentado. Para los tipos de melanoma. Tipos de melanoma. Bueno, vamos a tener tenemos muchísimos tipos de melanoma, sin embargo, según la literatura, se han agrupado solamente en cuatro esenciales, que es el melanoma de extensión superficial, el melanoma nodular, el melanoma léntigo maligno y el melanoma lentiginoso acral. Bueno, para empezar, el melanoma de extensión superficial es el más frecuente, abarca aproximadamente del 60 al 70%, crece inicialmente en forma radial antes de invadir en profundidad, es decir, como su nombre lo dice, va a tener una extensión hacia los bordes o hacia afuera de manera superficial antes de ir creciendo hacia abajo, hacia capas más profundas de la piel. Suele aparecer en tronco, principalmente en hombres, y en piernas, principalmente en mujeres. Las lesiones son irregulares, con varios tonos entre negro, café y rojizo. Mientras tanto, el melanoma nodular representa del 15 al 20% de los casos. Es más agresivo porque crece rápidamente de forma vertical, es decir, a comparación del melanoma de extensión superficial, este no se va a ir ampliando hacia afuera, sino va a ir hacia adentro, de forma vertical, lo que nos va a caracterizar con una lesión elevada de tipo nodular, pigmentada y a veces amelanótica, y va a haber un alto riesgo de metástasis temprana. El melanoma lentiginoso acral, que es el tercer grupo, es el cuarto grupo, es el menos común en la población general, pero es el más frecuente en personas de piel oscura y personas asiáticas. Se presenta en manos, plantas y lecho unguial. A este signo le vamos a llamar el signo de Hutchison. Crecimiento lento, pero de diagnóstico tardío, por lo mismo de que pues a las personas de piel oscura pues no se les ve como tal la lesión que va creciendo, ¿no? Y por último, el melanoma léntigo maligno, que es común en adultos mayores con daño solar crónico, es decir, aquellas personas que fueron campesinas, aquellas personas que estuvieron laborando mucho tiempo bajo el sol. En este tipo de personas vamos a encontrar este tipo de melanoma. Se caracteriza por aparecer en cara,
en mejillas, nariz, orejas. Evoluciona desde un léntigo maligno in situ, es decir, que se queda dentro de los bordes, hasta un invasivo. Y el crecimiento va a ser radial o radial y prolongado, es decir, es de evolución lenta. Otros tipos de melanoma, pues vamos a tener el melanoma amelanótico, eh, que este pues se va a caracterizar porque no tiene pigmento visible. Puede ser rosado o del mismo color de la piel. Inclusive se puede pues llegar a confundir con algunos exantemas. Sin embargo, este es de crecimiento, más bien sería algo crónico, una enfermedad crónica. Em, el melanoma desmoplásico, que se presenta como una placa firme, a menudo en cara o cuero cabelludo, y puede confundirse con una cicatriz o un carcinoma masocelular escleroso. Ese es el otro tipo de melanoma. También vamos a tener un melanoma ipsoide, que se parece histológicamente a un nevus de Spitz y frecuentemente en jóvenes, eh, bueno, es muy frecuentemente en jóvenes y de comportamiento variable. También vamos a tener el melanoma mucoso. El melanoma mucoso eh, principalmente se da bueno, se va a localizar en partes mucosas como es la mucosa oral, la mucosa genital y la mucosa no rectal. Y pues es de los más agresivos puesto que tiene un pronóstico más desfavorable. Siguiente, el melanoma ocular, el cual también le van a llamar melanoma de la uvea, que afecta a la coroides, el cuerpo ciliar, el iris. Pues el pronóstico depende del tamaño y la localización, pero principalmente se va a poder ver dentro del globo ocular, como se aprecia en la imagen. Y por último, el melanoma subungual, que ese va a ser un diagnóstico un poco más difícil porque se puede confundir con algunos otros trastornos del lecho ungueal y que principalmente se va a caracterizar por estas líneas longitudinales que se van a formar dentro de la uña. Aquí les tengo unos ejemplos del melanoma, de los cuatro melanomas principales, que en la primera imagen podemos ver el melanoma extensivo superficial. Como ya les comentaba, es el más común. Aproximadamente del 60 al 70% de pacientes con melanoma posee este tipo de cáncer y su característica es que eh, va a ir creciendo superficialmente, ¿no? Por eso su nombre, extensivo superficial. En la segunda imagen vemos un melanoma nodular. Este ya está en fase más avanzada. Lo que podemos ver es que los bordes sobresalen, va a tener una extensión amplia y aparte del nódulo que ya está sangrando. Ya se puede decir que ya está eh, en fase esclerótica. Eh, Melanoma lentiginoso acral, que es principalmente, bueno, como habíamos visto, es en plantas de los pies, bueno, en miembros inferiores. Y el léntigo maligno, cuya, eh, cuya aparición pues no es muy aparatosa, sin embargo, por el tiempo deberíamos de sospechar de este tipo de melanoma. Clínicamente, el melanoma se caracteriza por una tumoración pigmentada de colores variables, como ya les había comentado, color café, eh, oscuro o incluso un azul muy oscuro, con salida de pigmento hacia la piel y circunvencia y los bordes irregulares. Al principio la superficie puede ser lisa, como en el melanoma de extensión superficial. Sin embargo, poco a poco se va a ir, bueno, va a ser se va a hacer nodular, se va a ulcerar y se va a cubrir de costras, como lo vimos en esta imagen del melanoma nodular. Em,
También clínicamente puede haber sensación de dolor y prurito y también bueno, también se puede localizar algunas lesiones satélite. Diagnóstico. Para hacer el diagnóstico del melanoma, pues se basa en la regla ABCD, que no es el mismo que la evaluación inicial de trauma. Sin embargo, esta se va a caracterizar por A de asimetría, B de bordes irregulares, C de cambio de coloración, D de diámetro mayor a 6 milímetros y E de evaluación y evolución. Estos cambios se aprecian mejor con microscopía de superficie y con epiluminiscencia y dermatoscopía. Pero me van a decir, oye, ¿y qué es la dermatoscopía? Bueno, pues la dermatoscopía es una técnica no invasiva el cual utiliza un dispositivo con luz y una lupa de aumento para examinar lesiones en la piel que no son visibles a simple vista. Y eh, bueno, con entrenamiento apropiado, la dermatoscopía mejora la sensibilidad y la especificidad del diagnóstico principalmente del cáncer cutáneo, como lo es el melanoma, en comparación con un examen a simple vista, porque pues a simple vista pues nosotros podemos ver el nevus y no podemos ver más allá de lo que nuestros ojos puedan alcanzar a ver. La dermatoscopia permite diagnosticar los melanomas más pequeños y menos invasivos. Por lo tanto, es esencial y es clave para dar un diagnóstico oportuno o un diagnóstico temprano y un tratamiento eh, curativo. La dermatoscopía digital facilita la monitorización y el seguimiento en pacientes con múltiples lesiones pigmentadas, es decir, aquellos pacientes que tienen muchísimos nevos y que tenemos que estar revisando constantemente de que no se malignice. Mm, Diagnóstico diferencial. Una manera de abordar las lesiones que simulan al melanoma maligno es clasificarlas en aquellas que son de naturaleza melanocítica y de no melanocítica. Por ejemplo, los no melanocíticos, los no melanocíticos pueden ser la queratosis seborreica pigmentada, el carcinoma vasocelular pigmentado, la queratosis actínica pigmentada y las lesiones vasculares. Ahorita vamos a hablar un poquito más allá de ello. Mientras que las melanocíticas son el nevus de Spitz pigmentado, el nevus azul y el nevus recurrente. Bueno, dentro de las patologías melanocíticas vamos a tener el nevus de Spitz pigmentado, el cual es una lesión cutánea que se presenta principalmente en la infancia como una pápula roja en forma de cúpula. También puede ser también puede ser de color azul. El nevus azul, que es el que vemos en la imagen del lado derecho de la pantalla, eh, pues es el típico lunar azul que vemos que está como encarnado dentro de la piel. Y por último, el nevus recurrente, que después de haber quitado el nevus, vuelve a crecer. Dentro de las no melanocíticas tenemos la queratosis seborreica pigmentada, el carcinoma vasocelular pigmentado, la queratosis actínica pigmentada y las lesiones vasculares. Dentro de estas, pues vamos a ver el factor de que no son un problema como tal del melanocito, de la célula que da la coloración a la piel, sino son lesiones secundarias que van a dar una patología similar a lo que es el melanocito. Por ejemplo, las lesiones vasculares pueden ser un hemangioma o, por ejemplo, la queratosis actínica se puede confundir con el melanoma subungueal. Bueno, para el tratamiento, si hablamos de tratamiento, tenemos que en la biopsia diagnóstica, pues
es el principal método de tratamiento, bueno, de diagnóstico y tratamiento, porque suele ser curativa. El tratamiento pues va a depender 100% de la estadificación, del espesor tumoral y de la ulceración, y pues también del compromiso ganglionar y las características del paciente. El pilar principal es la cirugía, como se ve ahí en la imagen, acompañada según de la biopsia o de la biopsia del ganglio linfático o del ganglio centinela en caso de ser necesario. Los objetivos del tratamiento es confirmar el melanoma, obtener datos pronósticos, principalmente los índices de Breslow, ulceración y el nivel de Clark, y determinar un plan quirúrgico, cuál de todas las cirugías es la más indicada en este caso. Recomendaciones, pues la biopsia escisional completa con márgenes de 1.3 milímetros de piel sana. Puede hacerse mediante escisión elíptica o afeitado profundo y superficial. Dentro de la imagen tenemos las dos técnicas, tanto la incisión elíptica o la incisión simple, del cual se va a agarrar la lesión y se va a cortar alrededor, como si quisiéramos cortar un borde, dejando de 1 a 3 milímetros de piel sana, lo que le llamamos el margen, o el afeitado profundo y superficial, que se va a hacer con este aparatito, el cual nada más va a tomar la parte de la lesión y va bueno, va de hacia abajo, de abajo hacia arriba, haciendo como un socavado profundo. También dentro de la literatura nos recomiendan evitar las biopsias parciales, puesto que suelen ser causas de errores diagnósticos y esta estadificación inexacta. Además de que pues, si dejamos, o sea, si ya lo vamos a meter a cirugía, pues es mejor retirar todo el nevo, ¿no? Todo el melanoma. Dicen áreas cosméticas como en cara, principalmente pueden usarse múltiples biopsias pequeñas o derivadas de la morfología para conservar la estética de la cara. Pronóstico. El pronóstico 100% está dado por el índice de Breslow, que es una medida de grosor de un tumor de bueno, es una medida del grosor del tumor de melanoma que indica la profundidad a las células cancerosas que han invadido la piel. Se mide en milímetros desde la superficie hasta la célula más profunda del tumor y es un factor pronóstico crucial. Por ejemplo, el índice de Breslow lo que hace es clasificarlo en melanoma in situ de 0.1 a 1.99 y mayor a 2 milímetros. Y con este índice lo que nos va a dar pues, son los márgenes quirúrgicos que vamos a remover, de 0.5 a 1 centímetro, de 1 centímetro a 2 centímetros respectivamente del índice de Breslow. Bueno, para continuar tenemos el tratamiento quirúrgico, que es la escisión local amplia, pues es el pilar fundamental, ya les había comentado. Principalmente se utiliza para melanoma in situ y pues el margen recomendado es de 0.5 a 1 o 1 centímetro dependiendo del índice de Breslow. La profundidad es hasta tejido subcutáneo profundo y este tratamiento pues se caracteriza por ser más eficiente en léntigo maligno y facial. Puede usarse cirugía micrográfica de Mohs para diferir márgenes completos. La cirugía micrográfica de Mohs ya la había explicado dentro del contenido de carcinoma vasocelular, sin embargo la vuelvo a decir que es esta técnica quirúrgica en la cual se van a ir removiendo capa por capa de la piel hasta llegar a la profundidad de la lesión, el cual ya no tenga. Es decir, va a ser como un embudo, ¿no? Desde arriba se va a quitar toda la capa superficial que abarca toda la extensión de, de la lesión. Y si, por ejemplo, en la parte de abajo, que principalmente se va haciendo más chiquita, los márgenes van a ser menores. Entonces, esa es la cirugía de Mohs. También lo podemos ver en la imagen que está a la izquierda de la pantalla.
Eh, pues dentro de las alternativas para aquellos pacientes que no son candidatos quirúrgicos, pues está la radioterapia como segunda línea y el imiquimod tópico. Para el melanoma invasivo, tenemos que los márgenes quirúrgicos van a depender del espesor de Breslow y la profundidad habitual es hasta la fascia muscular. La biopsia de ganglio centinela debe realizarse antes de la decisión definitiva para preservar el drenaje linfático, ¿va? Y pues la técnica quirúrgica de Mohs. Por último, el tratamiento adyuvante y sistémico está indicada en melanoma con Breslow entre 2 a 3 de 2 a 4 milímetros con ulceración o un Breslow mayor a 4 milímetros. En melanoma metastásico ganglionar a distancia. Y pues esta se va a dividir en, bueno, esta se va a caracterizar por tener inmunoterapia y terapia dirigida. Dentro de la inmunoterapia tenemos anticuerpos anti-PD1, que son el pembrolizumab y el nivolizumab, y los anticuerpos anti-CTLA4, que es ipilimumab. Dentro de la terapia dirigida, pues tenemos, bueno, es útil en pacientes que ya sabemos que tienen una mutación en el gen BRAF o en el gen MAP o en el gen MET, que va a ser, bueno, la terapia dirigida consiste en inhibidores de estos genes, como lo es de estos protoncogenes, como lo es el inhibidor BRAF, que es el bemurafenib y el dabrafenib, y los inhibidores de la MAP, que es el trametinib. Bueno, dentro de los beneficios se ha demostrado que aumenta significativamente la supervivencia solos o en combinación. Pues la terapia coadyuvante es principalmente para, bueno, como su nombre lo dice, pues va a ser indicada como ayudante después de la cirugía quirúrgica para que no vuelva a crecer el melanoma. Sin embargo, también para aquellas personas que está contraindicada la cirugía y que pues prácticamente esta es la segunda opción que tenemos para estos pacientes. Y pues para llevar a casa las perlas, que tenemos que el melanoma es el quinto cáncer más frecuente, cáncer en frecuencia diagnosticado en varones y el sexto más frecuente en mujeres. La mayoría de los melanomas comienza como una lesión nueva y solo alrededor del 30% se origina con los nevos preexistentes. La mayoría de melanomas tiene las características siguientes: asimetría, borde, irregularidad, con mucosas o borrosos, color variable o con distribución irregular, diámetro mayor a 6 milímetros y con evolución. El primer paso del tratamiento de una lesión sospechosa del melanoma es la confirmación diagnóstica mediante biopsia cutánea o referencia al dermatólogo. Y por último, la excisión local amplia con márgenes quirúrgicos apropiados proviene la recurrencia local y es curativa para los que no tienen metástasis ganglionares ocultas ni a distancia. Estas son mis fuentes bibliográficas de las cuales yo saqué esta presentación. Y pues no me queda más que agradecer a todos ustedes por su atención y por ver toda la clase completa.